Hoy voy a estar hablando o compartiéndoles el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Del Evangelio de Juan, el capítulo 13 es de lo que les voy a hablar un poquito hoy. Espero que con la gracia de Dios pueda transmitírselo de la forma en que lo estoy entendiendo y que lo estoy procurando vivir y de la forma en que me viene Dios trabajando en el corazón. Nadie está exento de seguir siendo trabajado por las manos del Señor, por las manos del alfarero. Ni vos ni yo. Yo sigo en la misma rueda, siendo moldeado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Vos también. Y estamos todos, en mayor o menor medida, en diferentes áreas, siendo trabajados, moldeados. Cuando digo trabajados, es moldeados, pulidos por Dios. Yo le doy un tiempo siempre para que ustedes puedan buscar. Supongo tienen su Biblia ahí. Les quiero leer el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 de Juan. Voy a comenzar a leer los primeros 5 versos. ¿Sí? Comienzo con los primeros 5 y luego seguimos. Dice así Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Creo que algunos, o su mayoría, deben tener título en su Biblia, ahí en el capítulo 13. Yo, en esta, por ejemplo, dice Jesús lava los pies de sus discípulos. Y hoy vamos a estar viendo un poco eh, esta situación o este momento de Jesús con los discípulos allí. Lo primero que los quiero hacer poner en contexto es la situación o lo que estaba sucediendo. El primer verso, por ejemplo, dice que esto sucedió antes de la fiesta de la Pascua. Y Jesús ya sabía que él iba a volver al Padre, que iba a ser crucificado. Y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. O sea, estaban todos juntos previo a la fiesta de la Pascua y en un momento dado estaban todos allí y Jesús estaba allí y Jesús se quita de su manto, se ciñe una toalla, se coloca una toalla y toma agua en una vasija y empieza, dice en el verso 5, a lavar los pies de los discípulos. Y después de lavarlos, los comienza y los siguen jugando, secando con la toalla con la que estaba él ceñido, vestido. Ahora, acto seguido, enseguida, él comienza a lavar los pies y a secarlos. Se le acerca a Pedro y el verso 6 dice, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le responde en el 7, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora,
más lo entenderás después. Yo quiero ubicarme en el momento, más que en lo que a mí me pueda transportar a la hora, ¿no? Pensando en el Señor siendo el Señor siendo Dios encarnado, Jesús caminando de ahí entre ellos, y que de repente, de pronto, comienza a lavarle los pies a ellos. Que lavar los pies era algo totalmente vil y totalmente bajo. Era, si ustedes lo ven en el contexto en el que estaban, de repente una persona llegaba a una casa y el esclavo de esa casa, de repente, al recibirlos, le lavaba los pies a esas personas que llegaban, por decirlo de una manera. O sea, era la persona más vil y más baja de la clase social la que iba a hacer eso. Pero ahí estaba Jesús siendo el Señor y siendo Dios allí encarnado, se saca su ropa, se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y lo primero que tendemos a pensar, o lo primero que tendemos a imaginar, creo que cualquiera pensaría lo mismo, decimos, wow, qué humildad la de Dios, qué humildad la de nuestro Señor Jesús, que siendo Dios vino a servir y no a ser servido, y esa humildad que podemos ver en Él al empezar a limpiar los pies de cada uno de ellos, ¿no? Pero hay muchísimo más también, no solamente el denotar la humildad de nuestro Señor, que es una característica clave y obvia de nuestro Dios, ¿no? Ahora, él estaba ahí, él sabía que iba a llegar su momento. Y comenzó a hacer esto, y Pedro enseguida dice que no entendía, porque dice, tú me lavas los pies. Y Jesús le responde, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y yo creo que eso se pongan en ese momento y entiendan algo. Muchas de las cosas que estaban viviendo los discípulos pegados a nuestro Señor Jesús, caminando al lado de nuestro Señor Jesús, no las entendieron mientras las estaban viviendo, y las entendieron cuando miraron hacia atrás. No estoy diciendo que mirar hacia atrás ahora como, no sé, como la mujer de Lázaro que quedó estatua de sal por mirar atrás y el pasado y no tiene nada que ver. Lo que estoy hablando es que muchas de las cosas que tuvieron que vivir con el Señor las comprendieron luego que sucedieron mucho tiempo más adelante, mirando hacia atrás, viendo el por qué había permitido lo que había permitido Dios o lo que había sucedido. Y ahí sí quiero que nosotros podamos hacer un paralelo entre lo que Pedro estaba viviendo en ese momento y lo que vos puedas estar viviendo hoy. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento, en vivo y en directo, con nuestro Señor allí, lavando pies, él no entendía nada de por qué Dios estaba lavando pies. El Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, está ahí lavando los pies, viene a lavarme los pies a mí. Es un acto totalmente bajo, es un acto totalmente vil de las personas más menospreciadas. ¿Cómo lo va a hacer? No lo voy a permitir que lo haga. Eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Pero yo pensaba también en que muchas veces Dios sigue trabajando en vos y sigue trabajando en mí, y sigue trabajando en tu vida y sigue trabajando en mi vida, y nos vamos a encontrar en situaciones en las que Dios está orando en vivo y en directo, en ese mismo momento, a través de lo que vos quieras poner, la situación que te toque estar pasando, y vos no vas a estar logrando ver ni comprender el por qué está sucediendo, hasta que pase, y cuando mires hacia atrás digas, mirá, sucedió por esto, por esto, por esto. Este era el propósito de Dios con todo esto. Este era el propósito que Dios por el cual Dios permitió cierta situación o otro tipo de circunstancia que en el momento mientras lo estaba viviendo no lograba ver el propósito de Dios o el porqué de Dios o ni siquiera entender a Dios. Muchas cosas de las que vivimos no las vamos a comprender. Yo sé que ni siquiera cuando de acá partamos con el Señor, o sea, en todo nuestro andar en la tierra, no vamos a comprender muchas cosas de las que nos suceden, de las que hemos vivido y de las que vamos a vivir. Pero muchas otras van a ser como le dijo Jesús a Pedro. Ahora no lo entendés, lo vas a entender después. Y yo creo que es un principio que no está para nada sacado de contexto, sino que es totalmente bíblico. Y esto se repite a lo largo de la Biblia en diferentes personajes y también con nosotros. En el momento muchas veces no tenemos la capacidad de estar comprendiendo la voluntad de Dios. Eso habla también de la madurez que podamos tener, de la intimidad que tengamos con el Señor.
Pero no te pongas mal porque digas, bueno, hoy no lo entiendo y me estoy frustrando, sino que tenemos que confiar en el Dios que tenemos. Eso como para empezar. No se trata de tener todo el conocimiento del mundo. No, no, el conocimiento no nos va a salvar. Nos salva la fe en Jesucristo. Creer en Cristo Jesús. Y luego comenzamos a crecer en Él, en su palabra, pero no por cuanto sepamos, sino cuanto apliquemos de lo que sabemos. Ahí está el desafío. Y no porque queramos ser unos santitos de no equivocarnos nunca, sino porque queremos agradar al Dios que nos salvó. No lo hacemos para ganarnos el cielo, no lo hacemos para ganar el favor de Dios. Ya recibimos el favor de Dios por gracia, que fue el que Él venga a la cruz a morir por nuestros pecados, y a través de esa cruz, a través de su acto en la cruz por nosotros, somos salvos, por gracia. Entonces, de ahora en más, vivo una vida en agradecimiento al que me salvó. Entonces, muchas de las cosas que voy a estar viviendo en mi vida, voy a encontrarme en situaciones en las que en el momento que las estoy viviendo no voy a comprenderlas. Pero luego sí. Luego Dios va a permitirme comprender, me va a dar la luz para comprender el por qué permitió ciertas cosas. Y eso es lo primero que quería compartirles, que podamos reflexionar sobre eso. Que no nos ahoguemos en la primera situación que no nos dé la capacidad de entender. No nos ahoguemos en un vaso con agua, como se dice comúnmente. No se trata de ver las situaciones y tener que saber todo, comprender todo, y qué es lo que Dios quiere, y qué hago y qué no hago. No vivís así. Si yo un momento así que es desesperante. Confiemos en el Dios en el que tenemos y sepamos que hay situaciones que Dios las lleva adelante y las gesta de cierta forma y que en el tiempo indicado te van a hacer entender por qué suceden. Eso también es bíblico. Y eso también es parte de que nosotros sepamos dejarle a Dios el lugar que corresponde y colocarnos en el lugar limitado que nos corresponde. Ahora, sigue, dice, respondiendo Jesús le dijo lo que yo hago, el verso 7, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso se lo dice Pedro a nuestro Señor. Entonces, en contrarrespuesta, porque le dijo, no me vas a lavar, Jesús le dijo, si yo no te lavo no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice en el 9, perdón, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, el todo de su ser. Lávame todo, si me vas a limpiar, lávame todo. Porque yo quiero tener parte contigo, eso es lo que estaba expresando Pedro. A mí me gusta que se haya expresado de esta manera Pedro porque me hizo pensar en tres cosas. Se las voy a compartir y ustedes pueden pensar también en lo que Pedro estaría pasando en ese momento, o lo que estaría pasando por la cabeza de Pedro en ese momento, y también cómo podrían estar ustedes en ese momento. Imaginen ese momento, porque dice, Pedro en un momento dijo, yo no quiero que me lave los pies, porque él estaba entendiendo que cómo voy a permitir que mi Señor venga a hacer ese acto hacia mí. Jamás, es mi Señor, yo se lo tengo que hacer a Él. Pero Jesús le dice, pero si yo no lo hago, vos no vas a tener parte conmigo. Ahora Pedro dice, bueno, entonces Señor, no solamente mis pies, mis manos y mi cabeza. Entonces, pensando un poco, ¿no? Indudablemente, y lo vamos a ver un poco más abajo, qué significa lavarse los pies, ¿no? Y él también decía las manos y la cabeza, haciendo referencia, puedo entender en el contexto en el que estoy leyendo, ¿no? De que viéndose en esa situación dijo, bueno, no solo me laves mis pies, mi andar, no solo laves mis pies como diciendo, me estás limpiando de mi andar, por donde yo me muevo, también limpiame mis manos, mis acciones, y también limpia mi cabeza, mi conciencia, mis pensamientos, lo que estoy pensando en mi mente, puede ser también lo que estoy sintiendo en mi mente, para no decir sintiendo en mi corazón, pero está bien también. Entonces, fíjate cómo Pedro enseguida dijo, no, si no tengo parte contigo, también, limpia mis manos y limpia mi cabeza. O sea, limpia mis acciones, limpiame todo, porque yo quiero mis acciones que estén limpias delante de vos, mis pensamientos quiero que sean limpios delante de vos, y mi andar que sea limpio delante de vos. Y Jesús le responde en el 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Jesús hace una revelación que obviamente Pedro todavía no la iba a entender allí. Que le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué le estaba diciendo? Los voy a hacer con no un ejemplo, sino se los voy a aplicar de una manera que creo que va a ser sencilla. Nosotros tenemos que ver a Pedro y a los discípulos con Jesús, pero ellos todavía no habían visto y no se había revelado a ellos que Cristo iba a morir en la cruz, que se iba a entregar por ellos en la cruz y que iba a resucitar, que Él iba a ser el cordero inmolado, el que iba a ser sacrificado por ellos. Entonces, miren qué increíble, porque ellos tenían puesta la mirada hacia adelante, vamos a ponerle como ejemplo, ¿no? Hacia adelante, hacia la cruz, que todavía no habían visto, pero tenían fe de que Él era el Salvador, el Señor, el Mesías. Entonces, ellos miraban hacia adelante con fe y nosotros hoy creemos en la cruz mirando hacia atrás. O sea, pero a nosotros porque ya entendimos y ya está revelado a nosotros que Él vino a morir por nuestros pecados. Pero a ellos todavía no se les había revelado eso, aunque estaban con el Mesías, ellos ponían la esperanza en Él y miraban hacia adelante, expectantes a lo que iba a suceder. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús les estaba diciendo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, el que está lavado por Cristo. Cristo al morir en la cruz derramó su sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado. Fuimos lavados con su sangre. Lavada nuestra conciencia, nuestros pensamientos, limpios totalmente de todo error y de nuestra vieja vida, totalmente limpios. Y Jesús ya te lo estaba diciendo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, ¿por qué dice que si fueron lavados como nosotros fuimos lavados a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, fuimos totalmente limpios, libres del estado de muerte, del pecado, de la vida, de estar muertos en los delitos y en nuestros errores, ¿sí? Totalmente libres por la cruz de Cristo. Ahora, aún así, Jesús le dice que el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies. Y yo te puedo decir, porque dice, mirá, dice, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos, haciendo referencia a Judas Iscariote, que era el que lo iba a entregar. Yo como hijo de Dios y vos como hijo de Dios, o cualquiera de nosotros como hijos de Dios, fuimos totalmente limpios, fuimos lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos dominados por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ya no está entronado en nuestro corazón, dominando todas las facultades y las áreas de nuestra vida, sino que ahora está sentado en el trono de nuestro corazón Jesucristo y dominando nuestra vida el Espíritu Santo. Pero estamos en un cuerpo de carne que sigue siendo corrupto, que sigue equivocándose todos los días, que sigue fallando constantemente, aunque ya no se deleita en el error ni busca errar, sino que desea agradar a Dios. Entonces Jesús le decía, aunque están lavados, necesitan lavarse los pies, haciendo referencia a que, aunque vos ya estás totalmente limpio, fuiste libre totalmente del pecado, del estado de esclavitud, Jesús te hizo libre, aún el pecado que hay en tu vida, esa resaca que queda en el cuerpo humano, va a seguir luchando y haciendo que vos tropieces. Por lo tanto vas a necesitar lavarte los pies. ¿Qué significa lavarse los pies? Arrepentirse. Limpiarse los pies significa realmente más de lo que nosotros pueda significar de nosotros hacia Dios, es de lo que Jesús hace hacia nosotros. Él cada día, como dice su palabra también en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, dice que nuevas son sus misericordias. Él las renueva cada mañana. Entonces cada mañana recibimos el favor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, diariamente, como si Jesús se pusiera al lado tuyo cada mañana, tomara su toalla, agarrara un lebrillo, pusiera agua y te comenzara a limpiar la mugre de tus pies,
¿Qué significa? Por donde vos anduviste en tu diario, en tu día a día, ensuciándote, equivocándote y fallando. Cada día es necesario que Él nos perdone. Y eso significa limpiar los pies. Limpiar es borrar, es quitar la suciedad del andar. Jesús vino a quitar la suciedad de nuestro andar. Nos lavó completamente en el sacrificio en la cruz. Y nos sigue limpiando cada mañana. Él nos sigue perdonando cada día de todos nuestros errores. Y fíjate qué interesante, porque sus misericordias se renuevan cada mañana, su gracia se renueva cada mañana, sin que vos le pidas perdón. O sea, vos no le has pedido perdón a Dios, pero Dios ya te ha perdonado. Eso quita que vos no tengas que pedir perdón para nada. Eso te hace responsable de tener que pedir perdón por tus errores o también tus horrores. Pero el perdón de Dios no está en ese momento sujeto a si vos vas a Él o no. Es increíble porque eso es gracia. Podés verlo cada mañana cuando te despertás. Si te permitió abrir los ojos, más allá de los pecados que cometiste ayer y no te pusiste ni delante de Dios a pedirle perdón, Él te está dando una nueva oportunidad. Él ya te perdonó completamente, Él te quitó el estado de muerte en el que estabas y te dio una vida espiritual, pero tu andar va a seguir cometiendo errores. Él ya pagó por todos ellos. Y limpiar los pies es el ejemplo que Él pone para decir cada día vas a ensuciarte en tu andar, pero yo también pagué por esos errores diarios que estás cometiendo. Aun cuando te cueste venir a mí y pedirme perdón, aun cuando te cueste venir y confesarme tus pecados, yo pagué por vos. Lo mínimo que uno debe hacer es ir a la presencia de Dios y pedirle perdón por lo que uno hace. Yo creo que al escuchar esto muchos pueden llegar a decir, bueno, yo sé que me equivoco y yo sé que peco y después pienso, bueno, total, Dios ya me perdonó, Dios ya pagó por mí, ¿para qué voy a ir a su presencia? ¿Para qué voy a decirle verdaderamente que Él me perdone si yo ya sé que Él es bueno y Él va a perdonarme? En realidad ahí estamos sacándonos la responsabilidad de nuestros errores. Y la forma correcta es realmente ir delante de Dios, Señor. Yo sé que vos has pagado por mí en la cruz y cada mañana me estás dando una nueva oportunidad. Quiero caminar y que mi andar no sea tan sucio como fue el de ayer. Quizás vos te mires y puedas decir, hay de todo, ¿no? Capaz que alguno dice, no, pero yo no me equivoco. Ahora, yo quiero enfocarlo aún más, hilar un poco más fino, ¿no? Porque hay muchas más cosas. Jesús en el día dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes limpios están, aunque no todos. Y el 11 dice, porque sabía que él le iba a entregar, por eso mismo dijo, no están limpios todos. El 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo, ¿saben lo que les he hecho? Y ahora empieza la explicación, más profunda. Como les decía, voy a hilar más fino de lo que él hizo. Porque él les pregunta, ¿saben lo que hice recién? ¿Entendieron lo que está pasando? En el versículo 13 el Señor dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, acá está la enseñanza, ¿no? Acá está el corazón de lo que Él estaba enseñando. No, obviamente que Él está diciendo, yo siendo el Señor y Maestro, vengo a lavar sus pies, estoy perdonando su andar, sus errores. Ustedes también, vos y yo, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. El que dice, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. ¿Qué les está diciendo?
¿Ustedes entendieron lo que pasó acá? Ustedes entienden que yo soy el Señor y el Maestro, el que les vine a salvar, el que vine a salvarlos, el que les vino a enseñar. Yo soy el Señor, su dueño, su amo, yo soy su Dios. Pero siendo Dios vine a mostrarles cómo se debe de vivir. Y ejemplo les he dado. Les lavé a cada uno los pies. Siendo que esto es el acto más vil y menospreciado que una persona puede hacer, demuestra y denota la humildad de un Dios grande y maravilloso que se despojó de sí mismo siendo Dios y vino a la tierra a servirnos y a darnos ejemplo de cómo servir a los demás. Empezando por la familia de la fe. Empezando por aquellos que creen y conocen al Señor. Y cómo tenés que vivir y cómo tenés que tratar a aquellos que son parte de tu familia de la fe. Primeramente con el carácter de Cristo. Mansos y humildes. La humildad está presente en ese acto del Señor. Pero más aún, ¿el ejemplo cuál es? Lávense los unos a los otros. Perdónense los errores los unos a los otros. Perdónense los errores unos a los otros. Límpiense unos a otros. Borrale al otro su error. Borrale. No es que vos tengas la capacidad y la autoridad de Dios de perdonarle si has quedado perdonado. Pero todos nos equivocamos diariamente y nos equivocamos con otros, primero con Dios, pero con otros. Erramos a otras personas, fallamos, nos equivocamos con otras personas. Y si en cuanto a la familia de la fe nos vamos a equivocar, yo me voy a equivocar con ustedes, ustedes se han equivocado conmigo, entre ustedes se van a equivocar. Pero Jesús nos dio un ejemplo, maravillosamente, un ejemplo increíble, que la vida se tiene que vivir con base al amor. Y en el reflejo de ese amor se tiene que ver el perdón. Y el perdón no es, y vaya a cada uno al otro y pídale que le limpie los pies. Si no, no se los limpiamos. No está diciendo, no me vino a pedir perdón, entonces yo no perdono. No. Acá está diciendo que es tu deber como hijo de Dios y mi deber limpiar los pies a los demás, servir a los otros. Más allá de que se hayan equivocado, perdonar sus errores, limpiarlos. Quedás limpio del error que hiciste contra mi persona. Jesús me limpió a mí. Jesús me limpió a mí. Yo sé las inmundicias por las donde anduve. Yo sé las cosas que he vivido. Él pagó, me limpió completamente en la cruz. Pagó por mis pecados. Y tomó su toalla, agarró agua y limpió mis pies diciéndome, ¡hey! Vas a seguir equivocándote en este andar, aun cuando ya te dejé totalmente limpio, pero también tu andar voy a limpiar. Pero no solamente voy a perdonarte así, sino que te estoy dando ejemplo para que vos vayas y limpies a otros. Perdones los errores de los otros. Ese es el ejemplo, para mí, de los más grandes y de los más lindos que Jesús ha dejado plasmado en su palabra. Porque el limpiar a otro está demostrando la humildad de aquel que entiende, tiene una responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad y es representar a Cristo en la tierra y proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si debemos de ser ejemplo, tengo que ser ejemplo. Mi modelo a seguir es Jesucristo. No es mi hermano, no es mi hermana, no es mi vecino, no es mi padre, no es mi madre. ¿Es mi hermano en la fe? No, tampoco. Es Jesucristo mi ejemplo a seguir. Entonces yo no puedo poner mi mirada en el hermano o en mi hermana o en mi familia o en el que me rodea a ver si responden como yo espero que respondan o si hacen lo que yo espero que hagan. Porque no estoy midiendo mi vida espiritual o les tengo que medir su vida espiritual con lo que yo entiendo que es correcto. No. Mi modelo a seguir es Jesucristo. Mi vida tiene que estar enfocada en Cristo, mis ojos puestos en Cristo Jesús, en su forma de andar, en su forma de vivir, en su carácter. Él tiene que ser mi modelo a seguir. Yo soy un imitador de Él, busco y procuro vivir para su gloria. Entonces yo tengo que actuar como Él actuó conmigo, con gracia, con misericordia, con humildad. Frente a los errores ajenos, tengo que aprender a lavar pies. Tengo que ser humilde, manso y tener
la capacidad dada por el Espíritu Santo, porque su palabra me ha dado ejemplo, que mi Señor lo hizo conmigo primeramente. Ahora, Él me dice, lo hice contigo, háganlo los unos con los otros, ejerciten el servicio y la humildad, ejerciten el perdón, independientemente si alguien viene a pedirte perdón. Y la frase, vengo a perdonarte porque me ofendiste, con la intención de que sepas que te ofendió, eso también está mal, totalmente inmaduro. Lo que Jesús está diciendo, vos lo ves lavándole los pies diciéndole, te estoy limpiando porque sos un pecador y no sabés, y vos Judas me vas a traicionar ahora nomás, y vos vas a hacer esto, y vos... No, fue y lo sirvió en humildad, y le lavó los pies y se los secó. Y el Señor nos llama a que hagamos lo mismo. Esa tiene que ser nuestra forma, nuestra vara, nuestra forma de vivir, imitando al Maestro. Él nos ha dado ejemplo. Fíjense cómo dice, aparte en el verso 3 se vuelve un poquito para atrás, porque dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. O sea, es como, ponete un momento en ese lugar y pensalo vos como cristiano. Yo lo pienso como cristiano. Vos me decís Señor y Maestro. O sea que vos me estás considerando que yo soy tu Dios y el que te enseño a vivir. Bueno, yo ya te di un ejemplo de cómo tenés que vivir. Ahora aplicalo. Lo hice contigo, cuando no lo mereces. Es increíble. Porque yo miro a Jesús y digo, vos siendo Dios lo hiciste conmigo. ¿Por qué me cuesta tanto poder hacerlo con otros? ¿Por qué me cuesta tanto reaccionar y responder con la misma gracia y el mismo amor y la misma paciencia que vos lo hiciste conmigo? Tomándote el tiempo que te tomaste conmigo. Yo miro mi andar hacia atrás y yo digo, wow, se habrá tomado tiempo de limpiar mis errores. Obviamente que todo concluye y todo cierra perfectamente en su sacrificio en la cruz, ¿verdad? No es que no fue suficiente el sacrificio en la cruz y además de eso Dios tiene que perdonarnos cada día. En la cruz nos limpió, nos perdonó una vez y para siempre. La cruz es suficiente. Pero el ejemplo es que, fíjate que vos ya fuiste salvo por la cruz de Cristo, tenés una nueva vida, ya no está morando el pecado en tu vida, dominando en tu vida, pero este cuerpo corrupto se sigue equivocando. Y el ejemplo está en que cada mañana Dios te sigue perdonando. Porque ya lo pagó una vez y para siempre. Pero cada mañana se renuevan sus misericordias. Vos no te mereces despertarte. Y Dios así todo te permite que te levantes un día más. Pero vos cuando tenés que mirar hacia los lados, le ponés límites, peros, barreras y un montón y un sinfín de cosas a los demás porque los considerás que no entran dentro de un estándar que vos mismo levantás. Cuando Jesús nos llama a hacer lo que Él hizo con nosotros. Déjame seguir un poquito más porque me encantaría poder mostrarte el todo de este capítulo. Dice, lo último que leí fue el 15, que dijo, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y el 16, de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. También lo pienso de alguna manera pensando, más allá que puede estar hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este contexto en realidad, ahí en este momento específicamente está hablando de que yo les estoy enviando, ustedes no son mayores, porque yo haga este acto y les estoy demostrando que vine a servirles, yo sigo siendo mayor que ustedes. Ahora, de esto se trata. El mayor viene a servir al menor. De esto se trata la vida cristiana. El que quiere ser primero va a ser último y el último será primero. El débil diga fuerte soy, el fuerte va a ser quebrantado. El humilde será exaltado. Ahora el que se enaltece será derribado, humillado. Dios mira de cerca al que tiene un corazón humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Fíjense, el que se cree ser algo no es nada. Y Dios llama a los que entienden que no son nada para exaltarlos. Es maravilloso porque ese es nuestro Dios. Y Él dejó ese ejemplo bien claro con su misma vida.
vino a servir, no vino a ser servido, vino a servir para demostrar cómo se debe de vivir, cómo debe estar perfilada mi vida, la visión, mi forma de ver la realidad. No pasa por buscar que otros me sirvan. Fíjense cómo está la iglesia hoy en día, que en un montón de lugares se estila a que los que son los que sirven, los que lideran en realidad, que tendrían que servir, son los que son servidos. Y los que exigen honras, y los que exigen reconocimientos. No sé, pero de Jesús no lo han aprendido. Cristo no vino a reclamar glorias a ninguno de sus discípulos. Él vino a servirlos y a dar ejemplo de cómo debemos vivir nosotros en la tierra. Voy a leerles el verso 17. Dice, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieran. Ah, qué increíble, ¿no? ¿Sabés? ¿Entendiste lo que está hablando? Jesús dijo, si saben estas cosas, si saben que vine a lavarlos y les estoy diciendo que lo hagan a los demás, ¿lo sabés? ¿Lo entendiste? Bueno, andá y hacelo. No alcanza con que te quede acá, sino que lo vivas. Tenés que salir a vivirlo. No alcanza que quede en mi mente y me vaya por el otro lado. No, que venga acá, que transforme acá y que lo aplique allá. Tengo que aplicarlo. Mi vida cristiana tiene que ser el reflejo del tiempo de intimidad que tengo con el Dios que me enseñó, que me salvó y que me enseña a vivir cada día. Si sabes esto, bienaventurados son. Si saben esto, bienaventurados son si lo hacen. Conocer y llevar a cabo. Bienaventurados, más que felices, más que bendecidos, aquellos que no solamente lo entienden, sino que lo aplican en su diario vivir. El verso 18 nos dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Hablando obviamente de que entre todos ellos allí estaba Judas, que lo iba a entregar. El verso 19 dice, desde ahora se los digo, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. 20. De cierto les digo, el que recibe, el que yo enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, o el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo pienso, ¿no? Y veo este momento, y obviamente, el que recibe, el que yo enviare, podemos verlo, vamos a verlo en este contexto. Él envía el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, aquellos que creemos, y si recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Cristo, y el Padre también mora. Los tres, porque es Dios viene a morar en nosotros. ¿Sí? Si recibo al que Él envía, también lo recibo a Él, y si lo recibo a Él, recibo al que le envió. Y también lo podemos ver de repente desde el lado de que si hay alguien que es enviado por Cristo, vos y yo somos enviados a servir a otros, y nos reciben, no nos están recibiendo a nosotros, porque no están recibiendo nuestras palabras, están recibiendo las palabras de Jesús. Y si reciben a Jesús, reciben al que fue enviado, al que envió a Jesús, al Padre. Quiero decir con esto, fíjense qué importante es entender y respetar y tener un temor reverente también a aquellas personas que Dios envía muchas veces a nuestras vidas a hablarnos su palabra. Somos tan rápidos en denigrar o en señalar o en argumentar a nuestro favor que nos olvidamos que espiritualmente aquel que viene a hablarnos tenemos que tomarlo con un respeto tal cuando la palabra de Dios es pronunciada. Primero y principal por respeto a nuestro Dios, por reverencia al Dios que creemos y al cual servimos.
Ni siquiera te estoy hablando con la gente que no es cristiana y que no conoce o que no cree. Sabemos que el respeto es capaz que ya no debe ser una palabra vieja o que muchos reclaman pero pocos viven, ¿no? Muchos reclaman respeto, muchos reclaman que se les escuche, muchos reclaman dar sus opiniones, pero pocos escuchan a otros, pocos respetan a otros, pocos reciben las palabras de otros. Todos quieren hablar, nadie quiere escuchar. Todos quieren opinar, nadie quiere recibir una opinión. Yo no sé de quiénes se están aprendiendo, ¿no? O de quiénes aprenden cada uno. Los que no son cristianos, bueno, punto de aparte, pero nosotros como hijos de Dios, yo no me enfoco en aprender de mis hermanos, de mi familia, de los que no conocen. Yo trato de aprender de Cristo. ¿Y sabés dónde veo a Cristo? Mirá qué irónico. Veo a Cristo en mis hermanos. Entonces yo tomo de Cristo, de lo que hay en mis hermanos, o sea, lo que hay de Cristo en mis hermanos, yo lo tomo y aprendo de Cristo. Porque veo el reflejo de Cristo en algún aspecto u otro en mis hermanos. No sé si has desarrollado esa capacidad o por lo menos has orado para decirle a Dios, yo quiero verte a vos en la vida de mis hermanos. No quiero solo mirar a mi hermano y poder describir todos sus defectos en 20 segundos. Pero dame un área espiritual en él. O, si no tiene ninguna, capaz que ni cristiano. Y capaz que muchos dirían, yo te puedo asegurar que no veo ninguna. ¿Será que no ves ninguna o será que tu ojo tiene una viga tan grande que no tiene la capacidad de poder ver las virtudes que Cristo derramó en tu hermano como derramó en vos por la gracia de Él? Porque es tan importante entender que el mismo Dios que mora en vos y te salvó y te rescató y pagó precio de sangre por tu vida, pagó precio de sangre por los que están alrededor tuyo. Y que Dios los ama como te ama a vos. Ahora, del verso 21 al verso 30, ahí en el capítulo 13, el que tiene título va a ver que dice que Jesús anuncia la traición de Judas. ¿Está? ¿Qué pasó? Estaba Judas entre ellos. Y Judas sale de allí rumbo a traicionarlo, a poder avisar dónde él se encontraba para entregarlo y así luego sea crucificado. Ahora, fíjense la situación. Yo les leí el verso 1 y dice, antes de la fiesta de la Pascua, una fiesta, un momento de alegría, un momento de comunión, un momento de gozo, previo a una fiesta, una cena con hermanos. Y en esa cena con hermanos, el Señor en medio, un traidor en medio. No solamente un traidor, donde Juan, quien escribe este evangelio, le pregunta a nuestro Señor quién era, y Jesús le dice a Juan, el que iba a tener el pan mojado. Quiero leérselos acá, porque está en uno de los versículos acá nomás, pero no lo tengo marcado. Acá en el verso 26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas. Y Juan entendió que era Judas el que iba a entregar a nuestro Señor. El resto pensó que Judas salió a comprar algo. Ahora, Jesús les enseñó cómo tenían que vivir, dando el ejemplo, limpiando pies, aún teniendo un traidor en medio, sentados con ellos. Y luego, aún en esa situación, donde Judas sale a entregarlo, Jesús dice estas palabras. Un poco más adelante, a partir del verso 31, habla del nuevo mandamiento. Yo les quiero leer los versos 34 y 35, las palabras de nuestro Señor. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros como yo les he amado. Que también se amen unos a otros.
como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Verso 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Pero yo quiero que podamos entrar en esa situación. Él acaba de ver salir al traidor. Los discípulos habían sido así un momento limpios, o sea, él les lavó los pies a cada uno, les preguntó si entendían lo que estaba pasando y él le dijo, yo soy el maestro y el Señor como ustedes dicen. Ahora, si yo lo hice con ustedes, lo tienen que hacer entre ustedes. Les enseña a servir con humildad, les enseña a perdonar el error de los demás, de su diario andar, aún teniendo al traidor ahí entre medio. Se va el traidor y aún les dice que se sigan amando unos a otros. Y fíjense el 35. ¿Cómo conocerán que todos son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros? Y eso no es. Aquel no es discípulo porque no ama. No veo el amor de Dios en el otro. No. Acá no está diciendo eso. Acá está diciendo que vos vas a conocer si sos un discípulo de Jesús si tenés amor por los demás. Si tenés amor por todos, más te digo, por todos sus hijos. Ahí vas a conocer si sos su discípulo, si realmente estás viviendo lo que Él enseña, si tenés ese amor por los demás. No te sorprendas encontrándote como que has escuchado del Maestro y no has sido su discípulo, sin haber aplicado ni haber vivido nada de lo que Él ha enseñado con su propia vida. En esto conocerán que son mis discípulos, que todos son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Si tuvieses amor con los demás, a pesar de sus errores, a pesar de que se ensucien en su diario andar, si seguís manteniendo tu amor, el amor hacia ellos, como tus hermanos, vas a conocer realmente que sos un discípulo de Cristo. Y wow, obviamente que cuesta, ¿no? Indudablemente que se hace difícil, indudablemente que muchas veces lo pensamos y es como, yo hay cosas que no tolero, hay cosas que no soporto, hay cosas que para mí no pueden ser. Pero si Cristo se sentara en tu mesa en ese mismo momento que estás pensando así, Jesús podría decir, mirá, tengo una lista enorme de cosas que no tolero y que no podrían ser, pero te las perdoné todas. Te las perdoné todas. Versos 36, 37 y 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré gallo sin que me hayas negado 3 veces. A mí me llama la atención, ¿no? Obviamente Pedro, que aparece en todo momento en el capítulo 13. Desde el comienzo le dice, Señor, no me laves. Después dice, bueno, sí, entonces lavame todo, porque yo quiero tener parte contigo. De no querer que el Señor lo haga, porque ¿cómo voy a permitir que mi Señor haga eso? Pasó a que lo haga porque Él quería tener parte con Dios. Este Pedro, Jesús ya le anticipa que estaba totalmente limpio. Y este Pedro iba a negarlo 3 veces al Señor. Que eso está más adelante, como en el capítulo 18. Pero fíjense cómo termina este capítulo 13. Nuestro Señor en medio de una reunión, sabiendo que estaba el traidor, enseñándoles que Él iba a dejarlos totalmente limpios, ya estaban limpios porque el sacrificio en la cruz estaba próximo, pero así todo les limpió los pies para dar ejemplo de humildad, de servicio y de cómo su andar iba a ensuciar
las vidas, o sea, el andar de ellos iba a ensuciar sus vidas, pero así todo el Señor les limpiaba sus pies, ¿no? El andar, los errores que ellos podían tener, la suciedad que puede impregnarse en tu diario vivir. Y Pedro, tan emocionado, tan vehemente, le dice, bueno, Señor, ¿a dónde va? Yo voy contigo, mi vida voy a poner por vos. Y yo también entiendo que vos puedas tener ese fervor de querer servirlo, de querer gozarte en Dios y poder hacer su voluntad y proclamarlo y llevarlo a todos lados y que la gente pueda encontrar salvación en Él. Porque hay un sinfín de personas que están totalmente perdidas, sin dirección, sin encontrar el camino, sin encontrar la vida que es nuestro Señor Jesús. Que necesitan consolación, que necesitan restauración, que necesitan transformar sus vidas, que necesitan sanar sus corazones, que necesitan arrepentirse de sus pecados, que están viviendo vidas totalmente pecaminosas. Y tenés ese celo, ese deseo de poder servirlo con pasión. Y quizás diría lo mismo que Pedro si el Señor estuviera ahí. Señor, yo mi vida la voy a poner por vos. Y el Señor te dice, tranquilo, que aunque vos tengas ese fervor, yo te voy a mostrar cómo también te vas a ensuciar los pies. Ni bien tengas la oportunidad, te vas a equivocar. Así que nosotros como discípulos de Dios, como cristianos, llamados a vivir una vida santa, apartada de todo mal, eso significa santa, santidad, para servir a Dios, diariamente nos equivocamos. Y tenemos que ser muy conscientes de que nosotros nos equivocamos tanto más, o igual o más, que los que muchas veces nosotros podemos estar juzgando, pensando o teniendo en mente como personas viles y pecadoras o no aptas. Pero yo no busco y no quiero como hijo de Dios, como hermano de la fe, aún como pastor, que vos tengas como referencia el no mirar o el mirar o el no mirar a los demás, porque si miro a los demás voy a estar jugando y yo también me equivoco, entonces no voy a mirar porque si juego a los demás y yo también hago lo mismo. No quiero que lo veas por ese lado. Quiero que lo entiendas por el lado de que Dios no nos llama a mirar a los demás para medirnos nosotros, sino que nos llama a mirar a Cristo y saber que es imposible alcanzar su perfección. Y así todo Él nos ama y nos perdona y nos limpia y nos da nuevas oportunidades. Nos corrige, nos alienta, nos consuela. Y después que ves todos esos atributos de Dios hacia tu vida, te sentís totalmente inmerecedor de donde estás, mirás tu casa, mirás tu entorno, mirás las oportunidades que tenés del día a día y te das cuenta que no mereces absolutamente nada. Recién ahí cuando entra un poco de realidad de lo que vos estás viviendo y de quién sos, ahí entendés un poquito quién sos realmente, que sin Dios no sos nada. Y Dios te dice, bueno, ahora que lo entendiste, vas a poder amar a los demás como yo los amo. Entonces no podemos salir a amar a los otros teniendo conceptos de los otros errados o creyendo que tenemos la razón, porque muchas veces vamos a tener razón, pero nos olvidamos de quiénes somos nosotros a la luz de la palabra o a la luz de Cristo. Si Jesús no me hubiese limpiado con su sangre, si no me hubiese lavado y si no hubiese lavado mis pies, si no me hubiese dado ejemplo, no tendría referencia de cómo vivir. Mi referencia, vuelvo a decirle, no es me veo mejor que los demás, estoy bien espiritualmente, cumplo con algunas cosas, estoy más cerca de Dios. No, es mirar la cruz de Cristo, es mirar a Jesús y verme totalmente lejos de poder alcanzar una salvación por mis obras, una perfección por mis capacidades, ver mis fallas, ver que me equivoco, ver que no califico, muchas veces que tropiezo, muchas veces no tengo que hacer lo que hago, no tengo que decir lo que digo y así todo. Jesús me perdonó y dio la vida por mí y vino a servirme de tal manera que Él me dice, bueno, vos entendés ahora quién sos. Y cuando lo entiendo, me dice, bueno, ahora andá y serví a los demás como yo te vine a servir a vos. Qué buen ejercicio para poder hacerlo diariamente, ¿no? El poder decir, no quiero salir a hacer nada por otros sin entender primero o refrescar
cómo Jesús lo hizo por mí y cómo diariamente Él lo hace en mí a través del Espíritu Santo, porque Él sigue trabajando en mi vida, perfeccionándome cada día a través del Espíritu Santo que viene a habitar, a vivir dentro del corazón, de la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios porque Dios nos adopta al nosotros creer en el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz y arrepentirnos y confiar en Él, saber que solo Él pudo haber pagado por nosotros. Entonces, si yo me detengo y empiezo a mirarme realmente a la luz de la palabra, voy a encontrarme con que solo estoy parado acá y hablando con ustedes por la infinita gracia de Dios. No porque uno camine con pensamientos o con acciones que están mal y se justifica, Dios me perdonó, total, y así Dios, yo sé que tengo todos mis errores y los abrazo. No, los rechazo, los detesto y te puedo decir, los odio cada día más. Cada error los repelo totalmente. No siento feliz equivocándome, pero eso me hace entender lo débil y lo limitado que soy y lo poderoso, grande, majestuoso, misericordioso, lleno de gracia, de amor y de bondad, que es mi Dios. Y cuando voy a Él, me nutro de Él, puedo entender el amor de una manera, aunque sea un poquito así, que derramó por mí, y puedo salir a dar a otros lo que Él dio. De gracia recibí, de gracia doy. Que Dios te ayude a poder lavar pies con humildad, con mansedumbre, a desarrollar la capacidad dada por el Espíritu Santo de perdonar, de perdonar. Tenemos la capacidad dada, divina, es divina, realmente divina de Dios de poder perdonar. Pero perdonar implica que yo no vuelvo bajo ningún concepto a escrachar los errores ajenos, porque Jesús murió en la cruz y no para mañana venir y escracharme que Él sufrió la ira del Padre en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso si yo vine a morir por vos y vine a sacrificarme por vos? ¿Por qué estás haciendo eso? Él no me viene a echar en la cara. Otra vez estás haciendo... No, no. Es tan importante desarrollar y entender que el perdón es fundamental en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El perdón, el amor, la humildad, el servicio a Dios. No estoy sirviendo a la iglesia porque me gusta servirla, porque me gusta el lugar donde estoy, porque los quiero a todos, tengo simpatía, me siento en un lugar que me gusta, en la posición en la que estoy dentro de una congregación o dentro de una comunidad donde quieras estar. No, no lo hago por eso. Lo hago porque alguien me salvó y me sirvió de tal manera que era imposible que otro lo hiciera como lo hizo él. Y me enseñó lo que es el amor, y me enseñó lo que es el perdón, y me llama a enseñárselos a otros. Y se los enseño viviéndolo, llevándolo a cabo con los demás. Si yo no lo llevo a cabo con otros, es imposible. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Le doy gloria a Dios por su palabra, ¿no? Y para mí es maravillosa y yo realmente te invito a que puedas meditar en esto y lo puedas tener muy en cuenta. Mirá a nuestro Señor sirviéndolos allí a cada uno de los discípulos, aún con un traidor en el medio, aún con un hombre que lo iba a negar 3 veces y que le estaba diciendo constantemente que iba a estar con él y daría su vida por él. Aún así, en medio de, previo a una fiesta, ¿no? Algo hermoso y con hermanos todos unidos,
Tenía un traidor en el medio y tenía gente que lo iba a negar. Y la vida cristiana nos vamos a encontrar muchas veces con eso. Pero no tenemos que estar buscando como si fuésemos detectives quién es el traidor o quién es el que nos va a negar. Jesús no estuvo haciendo eso. En ningún momento. Es más, en medio del problema y el previo a ser entregado, le estaba diciendo, ámense unos a otros. Y van a conocer si son mis discípulos. Y ese que lo negó 3 veces estaba alabado. Entonces, aunque muchos vayan a negarte, en el sentido de que muchos vayan a rechazar quién sos vos, o te sientas lastimado, o herido, o traicionado, como quieras ponerle, así todo, si Cristo lo compró con su sangre, es nuestro hermano, es de la familia de la fe. Te voy a decir algo medio duro. Mucha familia de la que podamos tener va a estar en el infierno, y la familia que nosotros tenemos en la fe va a ser eterna en los cielos. Con ella vas a estar eternamente. Y la eternidad comienza ahora, desde el momento que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, una vida espiritual, comenzó aún estando en este cuerpo carnal. Nuestra eternidad ya comenzó, estamos con Cristo. Y vamos a estar una eternidad con aquellos que compartís tu diario vivir, tenés comunión, adorás al mismo Dios. Y es un llamado, indudablemente, a aprender a alabar pies. Espero que el ejemplo que nuestro Señor Jesús dejó allí te haga meditar y te haga profundizar mucho en cómo estás llevando tu vida. Espero que pueda, que pueda seguir calando la palabra. Les dejo la palabra hasta acá. Seguimos compartiendo en la próxima semana y nos estamos viendo pronto. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por estar viéndome, escuchándome. Les mando un abrazo a todos, a los que están conectados, a los que se conectaron al principio, a los que se mantuvieron hasta el final y los que lo van a ver luego. Que Dios los bendiga mucho y sigamos adelante. No bajemos los brazos. Podamos ir a los pies de Jesús y recibir perdón, recibir gracia. Levantate y seguí adelante. Bendiciones.